Muy buenas tardes a todos y les damos la bienvenida en nombre de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno a nuestra sala de conferencias virtual que inauguramos con motivo de esta pandemia. La verdad es que siempre hemos procurado retransmitir en streaming las conferencias que hacíamos presencialmente, las tienen ustedes en YouTube, en el canal de audios de iVoox también, pero hicimos una programación especial también para intentar contribuir a que estas semanas que estamos recluidos pues tengan una utilidad también intelectual, nos hagan crecer como personas, nos hagan mejorar nuestro pensamiento crítico, conocer otros temas que quizá en algunas ocasiones no hemos tenido tiempo para profundizar en ellos. Y como saben ustedes, los que ya han estado en otras conferencias, solemos tratar temas bastante variados y realmente, como me gusta decir, pues siempre el único tema que no tratamos directamente es precisamente el del coronavirus. Creemos que ya estamos todos bastante saturados de información y sí que al hilo de esta situación, evidentemente, nos van preocupando diversos enfoques filosóficos, éticos, políticos, históricos, etcétera, ¿no? No es que lo obviemos, pero sí que vamos a tratar otro tipo de cuestiones, aunque algunas de ellas, como la de hoy, pues también tengan ese contexto, como no puede ser de otra manera. Vamos a hablar de un tema muy importante, antiguo, y que siempre se renueva en su importancia, como es la moral y la democracia, ¿no? Y lo vamos a hacer en estos tiempos precisamente en las que estamos viendo unas circunstancias inéditas en nuestra sociedad. Y para ello pues le agradecemos mucho a Ignacio Sánchez Cámara que haya querido preparar esta charla y impartirnos esta conferencia. Para nosotros es un lujo tenerle aquí con nosotros y le agradecemos que haya sacado también pues esta nueva habilidad tecnológica que estamos todos pues aprendiendo, ¿no? Para hacerlo, y es una conferencia que siempre al no ver al público pues tiene su pequeña complicación. Para aquellos de ustedes que no le conozcan, que serán pocos, Ignacio Sánchez Cámara es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de La Coruña desde el año 96. Él se doctoró en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y allí fue profesor precisamente hasta que se trasladó a La Coruña en el año 1996. Él es autor de diversos libros, todos muy interesantes, los pueden encontrar en la web también. Yo, por referirme a algunos, destacaría la teoría de la minoría selecta en el pensamiento de Ortega y Gasset. Otro importante, Derecho y lenguaje, la filosofía de Wittgenstein y la teoría jurídica de Hart. La apología de lo neutro en ese mismo año. Y más adelante destacaría dos, de la rebelión a la degradación de las masas y el crepúsculo de Europa. Además de libros, pues varios que no he citado, evidentemente, pues es crítico también de libros de pensamiento, ensayista, articulista en diversas publicaciones culturales, en Revista Occidente, en Cuenta y Razón, en Nueva Revista. Eh, Además, pues a lo largo de su trayectoria ha sido vocal del Consejo Escolar del Estado, ha sido secretario de redacción de la Revista Occidente, precisamente, director del Centro de Estudios Orteguianos del Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid, rector de la Universidad Católica de Valencia, etcétera, ¿no? Muchos de ustedes quizá también le conozcan más por su faceta publicista, de colaborador en medios de comunicación. Es habitual del diario ABC, donde de vez en cuando nos regala estupendas terceras, colaborador también del programa de radio La Linterna, y en esta faceta pues también ha recibido importantes distinciones como los premios Luca de Tena en el año 98 y el premio Bravo de Prensa de la Conferencia Episcopal Española en el año 2008. Como saben ustedes, los que han estado alguna vez también en nuestras conferencias, al finalizar la exposición de Ignacio Sánchez Cámara tendrán la ocasión de hacerle preguntas. Para ello les pedimos que tengan a bien el escribirlas en la sección preguntas y respuestas que pueden encontrar ustedes aquí en la herramienta Zoom y si no, pues también en el chat también se pueden dejar preguntas ahí porque me consta que a veces en algunos dispositivos no encuentran esta sección de preguntas y respuestas. La coordinadora de la conferencia, Leticia Lombardero, como siempre, pues les irá dando paso, abriendo los micrófonos, porque ahora ustedes los tienen silenciados, para que puedan hacer las preguntas directamente. Si en algún caso hubiera alguna cuestión técnica, algún problema, pues Leticia leerá sus preguntas al ponente. También para aquellos que nos están siguiendo por el canal de YouTube,
allí no podremos pasar el micrófono, pero sí tendrán ocasión de escribir las preguntas y también Leticia se las leerá a nuestro ponente Ignacio Sánchez Cámara. Mm, También me gusta recordar que las condiciones técnicas pues a veces sufren pequeños fallos, tanto a nivel general de Internet como sus propios dispositivos. Les pedimos disculpas si en algún caso pues, esas dificultades no se solventan. Pero realmente la experiencia que tenemos hasta ahora es bastante positiva en general y la calidad suele ser bastante buena. Así que nada más, les dejo con Ignacio Sánchez Cámara, al que le agradezco de verdad una vez más que haya querido estar con nosotros esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Agradezco muchísimo a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno por esta invitación y esta oportunidad de estar en una situación un poco peculiar, pero estar con todos ustedes. Y agradezco también muy especialmente las muy amables palabras de presentación. No suelo hacer ninguna matización a las palabras de presentación por razones obvias. En este caso sí quiero hacer una pequeña precisión, dada la situación especial un poco por la que ha atravesado y en parte atraviesa la universidad en la que actualmente trabajo, que es la Universidad Rey Juan Carlos. Entonces, actualmente estoy en la Universidad Rey Juan Carlos como profesor de filosofía, pero lo que nunca querría es sugerir la posibilidad de que trato de omitir que estoy en una universidad a la que aprecio enormemente y que tiene muchas cosas buenas. Bien, es relativamente frecuente que quien habla en público trate de ganarse un poco la benevolencia del auditorio con algunos trucos. Yo no suelo hacerlo por razones evidentes, ¿no? Un truco puede ser apelar al lugar en el que está hablando. Si es un casino de una ciudad de Castilla, pues Castilla, los valores castellanos y lo que han hecho por España y demás, ¿no? En ocasiones también puede ser un ejercicio de falsa modestia, ¿no? Por ejemplo, yo que desconozco esto, pero bueno, no me queda más remedio que hablarles de lo que ustedes saben mejor que yo y tal. O incluso apelar hasta el propio estado de salud, lo que ya me parece un golpe bajo, ¿no? Si yo les dijera, bueno, tengo 39 grados de fiebre, estoy infectado por el virus, pero aún así he querido cumplir con esta obligación, con este compromiso contraído. Espero que sepan disculpar los defectos que pueda tener mi intervención. No, no hay nada de eso. Pero en este caso sí voy a hacer una pequeña excepción, entre otras razones porque es verdad. Y al ser verdad me parece que no es un golpe bajo ni un truco. No es la primera vez que intervengo por este medio, he dado clases y he partido unas mesas redondas recientemente en la Escuela de Filosofía de Madrid, pero sí es la primera vez que doy una conferencia como tal por este medio y que lo hago en mi casa. Entonces, una sensación que me produce un cierto azoramiento porque, claro, uno nunca sabe del todo a quién habla, incluso aunque sean personas muy próximas, familiares íntimos, ¿no? Porque en el fondo tampoco conocemos plenamente a nadie, pero hay circunstancias en las que uno sabe a quién habla, ¿no? Puede ser en el aula, puede hablar a sus estudiantes, ¿no? Puede hablar en distintos contextos o ve al auditorio, pero aquí no sé si son muchos o pocos, ni quiénes son. Intuyo que habrá algunos familiares, posiblemente amigos, posiblemente colegas, incluso algún alumno o los habituales a este ciclo de conferencias, pero no lo sé. Tampoco sé si me van abandonando y si de repente al cabo de media hora estoy solo aquí hablando frente a la pantalla. Bueno, al menos a Álvaro Matud le veo y por lo tanto sé que está ahí. Pero, en fin, que eso me produce una sensación de estar hablando para, qué sé yo, para la humanidad y por lo tanto que es la forma más segura de no hablar a nadie en concreto. Entonces eso, ya digo, como me produce una cierta sensación extraña, quizás se note en mi forma de expresarme. Espero que no mucho. Era un pequeñito truco para ganarme un poquito de benevolencia, pero entro ya en la cuestión. Bien, voy a hacer un planteamiento, la cuestión va a ser bastante clásica, planteamiento, no sé si nudo y desenlace. El planteamiento quiero que quede muy claro y al final intentaré contestar a lo que voy a plantear ahora, ¿no? Eh, claro, vivimos una situación muy especial, pero me gustaría partir de la situación que vivíamos en España antes de la aparición del virus, o al menos antes de que fuéramos conscientes de que estaba ahí. Y esa situación, a mi juicio, viene o venía caracterizada por una serie de crisis, quizá no todas de la misma importancia, ciertamente, ¿no? Por un lado, una crisis moral,
Bien, sobre esto hablaré algo más adelante, ¿no? También una crisis nacional, una crisis que afectaba a la unidad nacional de España, separatismo, movimientos secesionistas. En tercer lugar, una crisis política, un gobierno legal sin duda, especie de frente popular con alianzas separatistas, que no es, a mi juicio, la mejor terapia para España ni para ningún país. Por lo tanto, una crisis política también que se nos venía encima. Por decisión de las urnas, bien es verdad que con alguna formulación un poco peculiar en la campaña electoral, pero dejémoslo ahí. Y por último, y en cuarto lugar, y no deja de ser relevante, claro, una crisis económica que ya aparecía. Yo no soy experto, pero antes de la pandemia ya había síntomas de dificultades económicas. Digo esto porque lo que a mí me gustaría ensayar aquí con ustedes es intentar comprender o ver qué efecto ha tenido la nueva situación, la cuarentena, la pandemia, el virus, en esa crisis. Porque lo que sería un error es atribuir todos nuestros problemas actuales al virus. Digamos que es inimputable, pero tendrá su responsabilidad, tendrá su influencia en lo que nos pasa. Pero he querido empezar con esto porque no todo lo que nos pasa es atribuible al virus. Lo que tendríamos que intentar pensar entre todos es qué efecto ha producido en esas crisis que ya teníamos antes de su aparición. Si está mejorando algunos aspectos, si por el contrario los agrava, pero lo que no me gustaría es que los eclipsara, que trazara como un manto que ocultara los problemas que ya teníamos y que ahora pareciera que todo es culpa del virus, cuando creo que no es así. Ciertamente el mundo, al menos el occidental, se encuentra ante una de las peores situaciones, si no la peor, desde la Segunda Guerra Mundial. El mundo occidental, el mundo europeo. No creo que el mundo en general. Y en España posiblemente no hayamos vivido una situación semejante desde la guerra civil. Las dos comparaciones son, por lo tanto, bélicas y no deja de ser significativo. La primera obligación es reconocer la magnitud de la tragedia, la gravedad de la tragedia, que yo no voy a negar. Y digo esto porque puede parecer que más adelante en mi intervención paliaré un poco la gravedad de la crisis provocada por el virus. De repente parece que ya nada es igual, todo se ha dislocado, el mundo posiblemente no volverá a ser el mismo, al menos en décadas, y todo de una forma súbita, imprevisible, como una especie de golpe a traición que nadie esperaba. Pero tampoco podemos olvidar las víctimas de guerras y hambrunas de las últimas décadas que han sido muy superiores en víctimas a las que estamos padeciendo ahora. Digamos que el impacto social que tiene esta epidemia, esta pandemia, es, digamos, excesiva si la comparamos con esas víctimas que parece que no existen, ¿no? Eso debemos tenerlo en cuenta porque la humanidad ha vivido y vive situaciones de extrema gravedad. Lo que ocurre es que en algunas regiones del mundo nos impactan especialmente estas situaciones, quizá porque no estamos acostumbrados. Y de hecho, al margen de las víctimas mortales, que son las primeras que tenemos que tener en mente, ¿no?, también ha asestado un golpe a antiguas seguridades, ¿no? Nos parecía que la confianza en nuestra vida, en el poder de la técnica científica, era ilimitado. Y de repente parece que nos hemos vuelto vulnerables. Estábamos llamando casi a las puertas del paraíso y nos hemos encontrado casi con el terror. Bien, eh, dicho esto, voy a tratar de ir pasando por algunos aspectos de la situación que tienen que ver con lo primero que he planteado. En primer lugar, el dolor. Lo primero que nos llama la atención ante la nueva situación es el sufrimiento. Si no ha sucumbido del todo, o no todos, a la tontería, siempre aprende, y especialmente de las situaciones más difíciles. Y eso es lo que quizás sea más inteligente intentar hacer, ¿no?, el aprender. El tonto, decía Ortega y Gasset en la reunión de las masas, es vitalicio y sin poros. No tiene, en cierto modo, remedio. Pero yo confío que muchos, o al menos algunos, de los hombres actuales no sean
tontos. Es decir, las desgracias pueden ser inmensas, terribles, pero nunca absolutas. El dolor es un mal, pero no un mal absoluto. E incluso en ocasiones puede ser motivo para el bien, para la grandeza y para el heroísmo. El escritor irlandés Lewis decía que el dolor, el sufrimiento es algo así como el grito de Dios que despierta la conciencia adormecida del hombre, ¿no? Sufrimos, pero al sufrir despertamos. Unamuno también decía que en el placer nos gastamos y en el dolor nos hacemos. Por lo tanto, quizá no todo sea malo en el dolor. Eh, Creo que me estarán entendiendo y he partido de la dolorosa situación y la grave situación en la que estamos. Pero no creo que se trate de un mal absoluto. El filósofo francés Bergson afirma también que nuestro dolor es indefinidamente prolongado y multiplicado a causa de la reflexión que hacemos sobre él. De manera que si no reflexionáramos tanto, nos regodeáramos tanto en él, sufriríamos menos, ¿no? Y hay un cierto optimismo innato en el hombre, piensa Bergson, ¿no? Por un lado, porque todos tenemos aprecio a la vida, incluso ahora, como luchan por sobrevivir quienes están gravemente enfermos, ¿no? La vida nos parece buena en su conjunto. Y además hay cierta alegría casi sin mezcla de dolor en un estado del alma que Bergson contempla en los místicos. Bien, posiblemente no a muchos nos esté permitido esa situación, pero no hay que ver solo mal en el mundo. Eso es falso, ni siquiera en situaciones dolorosas como esta. Pero eso sí, estas situaciones nos permiten comprender y darnos cuenta de la pequeñez del hombre, iba a decir incluso del superhombre de Nietzsche, ¿no? La pequeñez del hombre ante el mal o ante los problemas, o la tragedia del hombre sin Dios, ¿no? La soledad angustiosa de ese hombre sin fe, ¿no? La idea de que el sentido de la vida no es posible sin una relación con lo absoluto, o al menos sin su búsqueda, ¿no? En las miserias de esta pandemia brota la dignidad del hombre y la fortaleza espiritual también, ¿no? También la miseria intelectual y moral, ciertamente, como sucede en las guerras. Es una ocasión para el heroísmo y también para la mezquindad y la crueldad. Pero un hombre prudente intenta aprovechar la ocasión para reflexionar. No sé si tenemos más o menos tiempo, pero hay que buscar tiempo para reflexión sobre el sentido de la vida, sobre la propia vocación, sobre lo que verdaderamente importa, sobre el tiempo, sobre la muerte, sobre la terapia moral del dolor en una sociedad en la que prevalece lo que Lipovetsky llamó la moral indolora de los tiempos democráticos, ¿no? Reflexionar sobre el bien y sobre el mal. Y el evangelista Lucas, que nos dice, no temáis a lo que mata el cuerpo y no puede nada más. Es tiempo también para pensar y por lo tanto para aprender. Estos terribles acontecimientos también nos han hecho presentar virtudes como la compasión, la generosidad. Uno de los casos, no el único, pero uno de los casos más llamativos es el de los profesionales de la salud. Pero hay algún aspecto sobre esto que me gustaría reflexionar con ustedes y llamar la atención. Todos, supongo, puede haber alguna excepción, se han volcado a salvar vidas, poniendo en riesgo las suyas. Muchas personas acaso habíamos olvidado o habían olvidado que esa es la razón de ser de su trabajo: curar, paliar el dolor y salvar vidas, y no otra cosa. No seré mucho más explícito, ¿no? A veces en un comportamiento ejemplar hay toda una lección de bioética. Eso no impide que se hayan producido situaciones terribles, graves dilemas morales. Uno de ellos, quizá el más tremendo, ¿no? La elección sobre qué vidas tienen preferencia ante escasez de recursos, ¿no? ¿Quién es capaz de tomar esa decisión? ¿A quién se descarta en favor de otro? ¿Por qué? ¿Por la edad? ¿Por su estado de salud? Bien, son problemas terribles. Pero en cualquier caso, lo que sí parece que debería estar claro es que se trata de la vida, se trata de curar, y así lo han hecho. Y lo veíamos. No estábamos viendo cómo eliminar a alguien porque esté sufriendo o suprimir una vida porque estorbe, ¿no? No, no. Se trataba de curar, curar y curar, ¿no? Bien, eso creo que también es algo
que nos puede enseñar muchas cosas. Por otra parte, está también el problema de la salud y de la vida humana, sobre todo de la salud. Claro que es muy importante. ¿Cómo se va a negar esto, no? Pero lo más importante, no hay nada más importante que la salud. Seguro, evidentemente, quien está gravemente enfermo puede ante esta pregunta sorprenderse, incluso irritarse. ¿Qué estoy diciendo? Pero si pensamos un poco más, estos mismos profesionales de la sanidad han puesto en riesgo su vida. Los valores puesto en riesgo. Luego, no parece que para ellos fuera su salud el valor supremo, ¿no? Por otra parte, si atendemos a la jerarquía de los valores que nos propone el filósofo alemán Scheler, la salud no ocupa el lugar más alto, los valores vitales, ¿no? Son valores, son valiosos, son positivos, ¿no? Los inferiores son los relativos al placer. Claro que el placer es un bien y un valor, pero el más bajo. Por encima del placer se encuentran los valores vitales, la salud, la fortaleza, la vitalidad. Claro que son un bien, pero estamos todavía muy abajo, o relativamente abajo. Por encima están los valores espirituales, la belleza, la justicia, la verdad e incluso por encima de los valores religiosos. Por eso tiene sentido que un mártir sacrifique su vida por su fe. Si la vida o la salud fuera lo más importante, no tendría sentido. Por eso tiene sentido que un científico pueda sacrificar su salud para obtener un descubrimiento, una nueva verdad, porque la verdad está por encima de la propia salud. Y nos parece que el artista entrega su vida a la creación de una obra memorable, que empieza por encima de la salud. Es verdad que sin la salud... Sí, perdonen porque hemos perdido a Ignacio. Sí, Ignacio, un segundo. Ignacio, buenas Sí, tardes. Sí, un segundo, te hemos perdido. Parece que estábamos teniendo problemas con tu conexión. Nos decían que se te vaya, empezaba a escuchar entrecortado y había un momento que se ha cortado, ha sido al final. sí. Sí, yo creo que... Ahora estoy hablando... Sí, en principio te escuchamos. Sí, es posible que a lo mejor por el bando vamos, del ancho de la banda no esté llegando internet bien, pero vamos. No esté llegando bien. Ahora hablo, en este momento estoy hablando y no me escuchan bien. Sí, ahora mismo sí, Sí, pero sí, ahora mismo sí, o sea que si parece continuamos. Intento seguir. No sé, no creo que haya alejado demasiado del micro, que no sé, puede que sea un problema de la conexión, Sí, que no vaya muy... En cualquier caso, sigo. Si hay algún problema, intento cambiarme de sitio en la casa, por si acaso fuera eso, aunque no lo creo, no creo. ¿Sigo entonces? sí, muchas gracias, Sí. Ignacio. Bueno, Gracias. las gracias y lo siento, ¿no? Bueno, estaba simplemente argumentando que aunque es necesario la satisfacción o la protección de los valores inferiores, no son los más importantes. En ese sentido, también habría que llamar la atención sobre que claro que nos tiene que preocupar la salud, pero esa especie de preferencia por el deporte, por el cuerpo, por la salud, por la vitalidad, me parece un síntoma un tanto patológico de nuestro tiempo. Evidentemente, el dolor no es bueno, pero no es lo peor, y la salud es buena, pero no es lo más elevado. Bien, a partir de esto, el paso siguiente consistiría en atender a algunas reflexiones que hace Ortega y Gasset sobre el hombre masa en varios lugares de su obra y concretamente en La rebelión de las masas. Porque entre los rasgos de este hombre que parece que según él imperaba en la Europa de su tiempo, y me sospecho que hoy quizá también, están la psicología del niño mimado y del señorito satisfecho. Claro, esto me ha venido a la memoria preparando esta intervención
porque algo de esto es lo que ahora se ha venido abajo, en parte al menos, ¿no? El niño mimado ha descubierto de repente que es vulnerable y que se puede contagiar y que están muriendo personas. O el señorito satisfecho que cree que lo que desea debe ser inmediatamente realizado, pues también ha aprendido una lección. No me alegro, pero en cierto modo no deja de ser un aprendizaje, ¿no? Ese hombre que creía que la libre expansión de sus deseos vitales era ilimitada y que además era ingrato a todo lo que facilitaba su existencia, parece que ha sufrido un duro revés, ¿no? Bien, por el contrario, la vida ha sido siempre, o al menos casi siempre, algo duro, difícil, estrecho, precario, y nos habíamos creído que esto no era así. Ha habido generaciones, hablo por lo menos de España y seguramente de Europa, que desde la Guerra Mundial pensábamos que esto era la felicidad casi absoluta, ¿no? Que no había estrechez, que no había penuria, que nuestros deseos debían ser inmediatamente satisfechos. Y esto había sido producido por el desarrollo europeo, ¿no? Un desarrollo derivado del auge de la democracia liberal y de la técnica científica, ¿no? Que parecía capaz de brindarnos todo. Y las generaciones actuales, salvo algunos casos especialmente longevos, pues no han conocido los grandes desastres bélicos ni económicos. Y ahora muchos despiertan del sueño. Bien, y tenemos que desembocar ya en la penúltima parte del camino, que sería la política y el derecho. No quiero detenerme demasiado en esto, tampoco quiero politizar demasiado la cuestión, pero alguna referencia creo que es pertinente hacer. Ahora, nuestra democracia también ha sido afectada por el virus. Ya he dicho que partíamos de un gobierno que, a mi juicio, no es el mejor de los posibles, ¿no? Un frente popular con alianzas separatistas. Se diría después que la democracia vale para tiempos de bonanza, pero que en tiempos de crisis hay que ponerla entre paréntesis, dejarla en suspenso. Ahora el gobierno reclama una unidad que previamente se había encargado de destruir, pero una unidad que tampoco llega a la formación de un gobierno de concentración nacional formado por constitucionalistas, no es eso, sino unidad en torno a él, ¿no? Es una unidad también un poco especial. El estado de alarma es legal, es constitucional, pero también se puede utilizar de una forma lesiva para los derechos, ¿no? Creo que nuestro sistema de libertades está siendo tocado y gravemente tocado. No niego que en algunos casos sea necesario, pero me parece que estamos yendo más allá de lo razonable. Hay derechos que la Constitución reconoce que pueden ser limitados, pero durante muy poco tiempo, el mínimo imprescindible y no más allá. Por otra parte, tampoco conviene olvidar el riesgo de un, puede parecer excesivo sobre un cambio de régimen, ¿no? Pero de esta alianza de socialistas y comunistas y separatistas podría llevar a un cambio de régimen y a un triunfo de formas nuevas, pero no menos arriesgadas o peligrosas, de comunismo. Porque no hay que olvidar que el comunismo y ciertas formas de populismo también se alimentan en situaciones de crisis sociales, un poco su caldo de cultivo. Claro, cuanto peor esté la situación, más fácil es que prosperen ese tipo de terapias, ¿no? Por lo tanto, me parece bastante peligroso. Por otra parte, las amenazas a la libertad de expresión me parecen especialmente desafortunadas. ¿Por qué hay que callar ahora la crítica? ¿Por qué no se puede hablar libremente? Siempre y cuando no se ponga en peligro lo que es fundamental. Es que en Gran Bretaña cesó la libertad en tiempos de la guerra con Hitler. ¿Qué hubiera pasado entonces si hubieran callado las voces de los más beligerantes? Por ejemplo, Churchill. No había que callar. Es una situación de emergencia. Silencio, todos en torno a Chamberlain. ¿Por qué? Bien, no creo que la libertad de expresión tenga que ser cercenada o limitada en estos tiempos, ¿no? Ni la propaganda ser excesivamente burda, ¿no? En cualquier caso, mi advertencia no iría tanto por los defectos de la gestión política de la crisis,
en la que creo que ha habido defectos, pero no entro tanto en eso como en los riesgos de que nuestras instituciones democráticas decaigan y se generen formas de democracia no liberal o pseudodemocracia que nos conduzcan a situaciones que muchos no desean. O, por ejemplo, el necesario control parlamentario del gobierno y del templo. Y en última instancia, el riesgo a mi juicio es que nos deslicemos hacia una politización de la vida y a un creciente intervencionismo estatal. Recuerden que Alexis de Tocqueville, ya que uno de los primeros deberes de un gobierno era situar a los ciudadanos en la condición de poder prescindir de su ayuda. No parece que estemos en eso. Evidentemente la ayuda pública es necesaria. También la privada, que está y lo que no cabe hacer cada vez más dependientes, cada vez más menesterosos. Es otra vía hacia el despotismo. Bien, y para ir concluyendo, bien, sobre la cuestión económica no me voy a pronunciar, no soy experto, pero creo que la pretensión de que todos también, todos los grupos políticos, adopten la política económica única del gobierno como un deber también en tiempos de crisis me parecería un gravísimo mal, ¿no? Y hay indicios de que podemos caminar hacia eso. En definitiva, sabemos cómo mueren las democracias, muchas lo han hecho, puede que sea un temor excesivo el que estoy exhibiendo, pero más vale prevenir que curar tarde. Bien, y para concluir, retomo la cuestión del principio, ¿no? La crisis intelectual y moral y el efecto que ha podido tener la nueva situación, la cuarentena, el virus, la pandemia. Creo que uno de los riesgos, como insinué al principio, es que el virus físico pueda ocultar o difuminar ese otro virus moral al que me refería al principio. Porque es un virus más peligroso por menos visible, más silencioso. Atraviesa sin dañar los cuerpos, no como este, ¿no? Pero infecta directamente a los espíritus. Es difícil combatirlo porque es difícil diagnosticarlo, porque muchas veces ignoramos su existencia. Incluso el contagio es voluntario, entusiasta, no se reconoce su realidad y por tanto ni diagnóstico ni tratamiento. Cada vez quedan menos inmunes, ¿no? Y los contagiados son felices del contagio. Por lo tanto, digamos que una de las consecuencias puede ser que desvíe nuestra atención hacia algo que es terrible, no he dejado de insistir en eso, pero que puede ocultar otro tipo de males. He insistido un poco ya en Ortega, quizá demasiado, luego no sé si con exceso, pero he vuelto a releer recientemente con mis alumnos La rebelión de las masas y realmente es impresionante porque no me hace sino confirmar en lo que había aprendido hace tiempo y en el diagnóstico de lo que está pasando. Europa, dice Ortega, se ha quedado sin moral. Ortega, no estamos hablando de, porque a veces parece que esto son cosas que dicen personas de pues, una determinada confesión religiosa o incluso fundamentalista. Ortega. Europa se ha quedado sin moral. Y no es que haya otra alternativa que compita, es que no hay otra, ni en Europa ni fuera de ella. Porque si hubiera otra, el problema sería menor. Podríamos adherirnos a ella, pero no hay otra. Y cuando se habla de amoralismo, dice Ortega, lo que hay es inmoralismo. El amoral adopta una moral negativa, una contramoral. No se puede ser amoral. La vida humana no es posible plenamente si no está sometida a instancias superiores. ¿A qué nos suena esto? Y cuando digo, dice Ortega, instancias superiores, no dice solo religiosas, pero sí instancias superiores a la propia vida. Uno no tiene una vida plena si no la pone al servicio de algo superior a ella misma. El caso más patente sería el religioso, pero tampoco el único, ¿no? Instancias superiores. ¿Quién habla hoy de eso, ¿no? Que Europa, pero nos viene a la memoria, ella quiso asumir, ¿no? Filosofía griega, derecho romano,
religión de Israel, cristianismo después, democracia liberal, ciencia, tecnología e incluso la universidad como institución. Todo eso se encuentra en alguna medida en peligro. Por lo tanto, la crisis es moral y no porque luchen una moral vieja con una nueva, sino que se abandona la llamada vieja, pero no se propone otra nueva. Ni siquiera en otros lugares, porque si en América o Oriente hubiera una alternativa a estos principios europeos, bueno, no sería la cosa muy grave. O si estos principios renacieran en otro lugar, tampoco, ¿no? Pero parece que estamos en una situación de grave crisis. Y la salvación, vaya por donde, y no quiero ser gremial o gremialista en este sentido, está en la filosofía. Pero no porque tengamos que ser todos o la mayoría o muchos filósofos, sino porque solo la filosofía salvará propiamente Europa. Lo dice Ortega y lo dijo antes, con otras palabras, Husserl, ¿no? Y el hombre medio europeo no quiere nada con el espíritu. Dice Ortega, no, insisto en estos ejemplos para mostrarles que no se trata de una posición religiosa concreta, sino que va más allá de eso. Es eso, sin duda, también, pero no es solo eso. Para concluir, creo que doy todavía dentro del tiempo, respondiendo a la pregunta o a la sugerencia del principio, creo que hay riesgos de que la experiencia del coronavirus agrave la situación de la que partíamos. No necesariamente. Yo siempre tengo en la mente aquellas palabras con las que Tocqueville termina su libro La democracia en América, cuando nos dice que es imposible que las naciones democráticas pierdan la igualdad en su seno y demás. Pero de ellas depende, de los pueblos democráticos depende, que la igualdad conduzca a la civilización, al progreso o a la libertad, o por el contrario, a la barbarie, a la miseria y al despotismo. Creo que estamos en una situación de ese tipo. No es una crisis de decadencia necesariamente, pero sí es una crisis grave. Entonces, la alternativa, y con esto por mi parte terminaría, es, por supuesto, previa a la pandemia, claro, pero la pandemia puede contribuir a una cosa o a otra, ¿no? De un lado estaría la tendencia al totalitarismo y, en última instancia, al nihilismo moral, que es lo que parece en ocasiones que puede triunfar, pero del otro lado, y en esto yo sería más bien optimista, la libertad y la supresión de la crisis moral. Pero para eso es necesario un cambio, y un cambio radical, y un cambio que no podemos confiar que la pandemia favorezca. Al revés, debemos estar mucho más alerta porque es posible que ella conduzca más bien a la idea de que los males nos han venido por fuerzas médicas, por un virus, por una especie de destino y no por la falta de responsabilidad de muchos europeos y especialmente de sus dirigentes. Bien, la cuestión es si Europa se ha quedado sin moral, ¿la va a recuperar o no? ¿Y cuál es esa moral? Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. Antes preguntabas, no sé cuánta gente estamos conectados, más de 200 personas, y también decías, no sé si se irán a mitad de la conferencia, no se han ido ninguno. Así que, bueno, muchísimas gracias por la reflexión y darnos la oportunidad de pensar sobre todas estas cosas. Abrimos ahora el turno de pregunta. De momento, tu alumno más aventajado, que era Álvaro, aquel alumno que se escapaba a tus clases en la Complutense, me pide la palabra. Así que, Álvaro Matut. Muchísimas gracias, Ignacio, y enhorabuena por la conferencia. La verdad es que ha sido, bueno, como siempre, amena y profunda, ¿no? Y yo creo además se nos ha hecho cortísima y has sacado muchos temas que creo que nos pueden
plantearnos, ¿no? Cuestiones que son muy actuales, pero como tú bien has dicho, que vienen de antes y que además tienen una proyección en el futuro importante. En ese sentido, me pregunto, o te pregunto, ¿no? ¿Cómo ves? Has dicho que el virus ha puesto de manifiesto también un poco las crisis que ya teníamos antes y que nuestra democracia de alguna forma tiene unos pies de barro. Ahí también estamos viendo cómo la democracia liberal, de alguna forma, que en muchos sitios, en muchos países se ha tecnificado, se ha convertido simplemente en un instrumento de gestión política, ante un problema de gestión tan importante como el del virus, pues está dando lugar a nostalgias de regímenes iliberales más dictatoriales. Vemos hasta con cierta envidia pues, regímenes asiáticos como el chino. De alguna forma, eso, además de provocar una crisis en la democracia liberal, no puede ser también una ocasión para, lo que decías tú, darnos cuenta de que la democracia no es solamente un procedimiento técnico, sino que si no tiene una base moral en la sociedad, si no hay personas que están dispuestos a trabajar juntos en pro de unos principios y de un bien común, pues esa democracia realmente ahora puede estar amenazada, tanto desde la izquierda, por así decirlo, usando términos partidistas, como también desde el populismo, digamos, de derechas, ¿no? Que también puede aprovechar esta crisis para hacer ver, un poco como en los años 30, ¿no? Que la democracia pues, no funcionaba y que hay que sustituirlo por otros regímenes. Entonces, ¿en qué medida esto es una refutación de que la democracia tal y como la tenemos ahora mismo no funciona bien, o es también una muestra de que la democracia no puede ser solo una cuestión instrumental? Sí, muchas gracias. Bueno, por un lado, a mí me gusta, y he hablado yo el primero no, de democracia liberal. La democracia o lo es o no lo es. O quieren no olvidar el adjetivo, porque el adjetivo aquí es calificativo, ¿no? Y sobre todo porque se opone a las pretensiones de formas alternativas de democracia. Entonces, límites de la democracia liberal e insuficiencias, sin duda. Alternativas, no las veo, salvo en una reforma de muchas instituciones. Pero claro, el propio Ortega, por insistir en él, hablaba de que lo mejor que se puede decir de algo es que hay que reformarlo, porque es que es necesario. Si no fuera necesario, pues habría que abandonarlo, ¿no? Claro que hay que reformar el parlamentarismo, claro que hay que reformar el sistema de partidos, claro que hay tantas cosas que reformar, pero ¿hay alternativa, digamos, sensata a la democracia liberal? Yo veo que no. El problema está que la democracia liberal lleva sufriendo algunos asaltos a lo largo del siglo pasado. Evidentemente los totalitarismos, tanto el comunista como el fascista, el nazismo, pero parece que no hemos acabado de aprender, porque lo que algunos llaman populismo, que es otra cosa distinta, seguramente, sin embargo, no deja de ser un ataque, una impugnación de la democracia liberal. Entonces, a mí lo que sí me preocupa es que las insuficiencias y defectos de las democracias liberales, que los tiene, importantes, puedan ser una vía para ir hacia otras formas de gobierno que ya han exhibido no sus insuficiencias, sino sus horrores incluso, ¿no? En ese sentido, no me parece que haya alternativa. Ahora, la otra parte de lo que decías es muy importante a mi juicio, y es que, claro, uno de los posibles enemigos de la democracia se encuentra en ella misma, en la pretensión de algunos de que la democracia es criterio, la democracia política es criterio de verdad, de belleza, de bondad, es lo que decide lo que está bien y lo que está mal, lo que es verdadero y lo que es falso, lo que se puede pensar y no pensar. Claro, eso es más bien una especie de democracia totalitaria, ¿no? Entonces, por eso la democracia necesita unos fundamentos que algunos llaman prepolíticos o si quieren morales de ella misma y que se pueden explicar, y no quiero prolongar mucho la respuesta, bajo un ejemplo bastante claro, ¿no? O sea,
Una cosa es que la opinión pública vigente, ¿no? Que las ideas vigentes sobre lo que fuere, sobre la pena de muerte, se plasmen en las leyes democráticas, por lo tanto democráticamente, y si la opinión pública es negativa hacia la pena de muerte, pues no se permita. Y otra cosa es cómo se forma la opinión pública y qué valores morales están ahí. Entonces, claro, corremos el riesgo de entender la democracia como una pura forma política, y en parte lo es, pero olvidándonos de lo que tiene que haber por debajo, que es esa formación de la opinión pública. ¿Quién la forma? Y a eso es a lo que Ortega, bueno, y Comte y otros llamaban el poder espiritual, que es más bien una autoridad que influye mediante el ejemplo en las convicciones, en las vigencias, en los usos sociales, en las ideas y opiniones. Claro, ahí es donde se encuentra la clave, pero esa clave es educativa, esa clave es pedagógica, la formación del ciudadano. Por eso para Platón y Sócrates la verdadera política era la formación del ciudadano, en definitiva la educación. Ahí está la clave. Una vez que la formación del ciudadano es elevada o noble o correcta, la democracia traduce esa opinión en ley. Pero claro, cuando se invierte el orden y se piensa que aquello que arbitrariamente quiere la mayoría es bueno de suyo porque lo quiere la mayoría, estamos caminando hacia la degradación moral y hacia la crisis moral. Conste que insisto una vez más en testimonios de autores de diferentes, digamos, posiciones religiosas o filosóficas. Hume, por ejemplo, decía que por más que la mayoría diga que el Sol gira alrededor de la Tierra, no deja de ser verdad lo contrario, porque la mayoría no puede dirimir cuestiones de verdad, ni de historia, ni de cuál es la verdad histórica, ni de qué se puede sostener o no sostener, etc. El riesgo es ese. Por tanto, la democracia liberal tiene defectos que debe corregir, no tiene una alternativa, a mi juicio, clara que la supere, y puede encontrar su propia destrucción en el mal entendimiento de la democracia, lo que se llamaba la democracia frenética o fuera de sí o radical. Muchísimas gracias, Ignacio. Vamos a continuar con el turno de palabra, pero antes sí quería decir, hay varias personas que han clicado el botón de levantar la mano. Les pediría que me escribieran por el chat si efectivamente quieren realizar una pregunta al ponente. En cualquier caso, Fabián Wick, tienes abierto el micro. ¿Qué tal, Fabián? Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias, Ignacio, por la charla. Pues yo soy Fabián, soy alemán y aguanto aquí el confinamiento. Y bueno, obviamente como alemán estoy consciente de la historia que tenemos y obviamente también de la radicalización que bueno, había tenido lugar en Alemania en los años 30, ¿no? Y realmente aquí siento un poco también preocupación porque nunca había pensado que eso se podría volver, pero la verdad, estando aquí en España, pues por primera vez un poco tengo la sensación de experimentar todos estos movimientos políticos un poco extremistas. Y eso un poco me lleva un poco a mi pregunta. Obviamente, como usted lo ha dicho ahora mismo también, creo que la democracia es la única forma de gobernar donde básicamente se permiten movimientos políticos que tienen como fin la destrucción de esta misma política, ¿no? Obviamente eso ha sido el camino con Hitler en Alemania, ¿no? Y ahora mismo me estoy preguntando también, aparte de la palabra moral, si la democracia tiene la moral y la obligación de básicamente atacar o extinguir estos movimientos políticos que tienen como fin la destrucción de la misma democracia. Gracias. Sí, muchas gracias. Claro, plantea una cuestión muy interesante. De hace décadas se planteaba la cuestión de si había que conceder libertad a los enemigos de la libertad. Es una cuestión, si la libertad tiene que ser tan generosa de permitir la difusión de ideas que la niegan o que la combaten. Es una cuestión difícil. Yo tiendo a preferir el exceso de libertad en ese sentido que el defecto.
Y siempre también me viene a la memoria el criterio que proponía el filósofo inglés John Stuart Mill, criterio que por otra parte no está exento de dificultades, ciertamente, según el cual había que permitir una libertad absoluta, prácticamente absoluta, en la expresión de opiniones, ideas y valoraciones. Pero no, y ahí la frontera en ocasiones puede no ser muy nítida, en la incitación al crimen o en la calumnia o en la injuria. Yo puedo opinar que la violencia política es necesaria para el progreso de la humanidad, no es el caso, y puedo defender esa idea. Lo que no puedo es formar un grupo político violento o terrorista. Vemos que ahí hay una diferencia. Entonces yo creo que en el terreno de las ideas, la democracia o las sociedades liberales deben, y ahí está la tolerancia, soportar o tolerar opiniones contrarias a ella. Ahora, eso es una cosa, y otra, la existencia de grupos políticos activos que mediante la acción destruyen o atentan contra las instituciones democráticas. Sé que la cosa no es del todo satisfactoria, pero una defensa teórica de la violencia política, incluso terrorista, a lo mejor es algo que hay que soportar. A lo mejor habría que plantear. Está la apología del terrorismo, pero no sé lo que diría Mill de eso. Ahora, la creación de un grupo terrorista que actúe, evidentemente es algo que hay que prohibir. Entonces, claro, el problema está que las ideas tienen consecuencias. Entonces, una ideología, un partido político o un grupo terrorista, si vamos bajando en la escala, al final de lo primero se llega a lo último. ¿Dónde poner el límite? Desde luego en lo último. Ahora, el peligro de combatir o prohibir o proscribir ideas es que ¿quién tiene esa autoridad? Claro, la democracia podemos decir, pero ¿quién es la democracia? El gobierno, cualquiera, una mayoría parlamentaria, y ahí hay otro riesgo también de otro tipo. Es difícil, pero yo creo que en el terreno de las ideas, y ahí está la tolerancia, hay que soportar las ideas que nos molestan, que nos ofenden, e incluso que nos indignan, las ideas y las opiniones. Evidentemente, soy consciente de que hay democracias que pueden limitar eso. Y de hecho hay democracias en las que un partido neonazi pues, está prohibido. Pero porque yo creo que ya no es solamente la expresión de una idea, sino es una acción política concreta. No sé si... Sí, muchísimas gracias. Continuamos con el turno de preguntas. Manuel, ¿tienes ahora abierto tu micrófono? Sí, muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver, me gustaría enlazar con casi el final de su exposición, cuando se ha referido, un poco de pasada, a los intelectuales. Claro, analizando y casi todo lo que nos pasa, yo diría que incluso el virus, porque el virus tiene dos aspectos, el virus en sí y cómo se está afrontando esta pandemia, ¿no? Entonces, por tanto, todo tiene que ver con cómo se reacciona como país, como gobierno, como las instituciones, etc. Entonces, a mí me gustaría oírle algún comentario sobre la influencia que ha tenido, que en los últimos 40 o 50 años, ha tenido el clamoroso silencio de los intelectuales en la vida pública española, que se han ido vehiculando a través de los partidos. Ha habido muchas discusiones partidistas, pero debates intelectuales serios sobre las grandes cuestiones, pues parece que han asistido. Y eso, naturalmente, tiene su influencia o tiene su consecuencia en el poco sentido crítico de la opinión pública. No sé si me he explicado. Sí, creo que perfectamente. Muchas gracias. Bueno, la afirmación tanto rotunda de silencio
absoluto, bueno, habría quizá que matizarla, siempre puede haber alguna excepción y creo que la hay. Ahora, como diagnóstico general puede valer, ya digo, salvando, sálvese quien pueda, y yo creo que lo hay, ¿no? Por ejemplo, para no dejarlo así en el aire, y hay otros casos, pero yo creo que en las últimas décadas, pues en los años antes de la transición y después de la transición, una persona como Julián Marías ha tenido una trayectoria intelectual y una presencia en la vida pública española notable. Otra cosa es que se le ha hecho más o menos caso, pero la ha tenido bien. Pero creo que el sentido de su intervención, al margen de excepciones, apunta, creo que en otra dirección. No quiero prolongarme mucho, pero bueno, también tenemos tiempo. En la misión de la universidad, cuando Ortega plantea el problema del poder espiritual, afirma que hoy habla de los años, el final de la década de los 20, el año 30, no hay más poder espiritual que la prensa. Que la Iglesia ha perdido poder espiritual, la política democrática también, porque los políticos tienen que halagar al pueblo y por lo tanto no corregir la opinión pública, no reformar, no criticar, y no es poder espiritual que la prensa. Y eso le parece terrible y negativo. Y por eso invita a que la universidad, y en alguna medida los intelectuales, ejerzan ese poder espiritual a través de la prensa incluso. Y de hecho él lo hizo así. Bueno, ahora, dicho esto, yo alguna vez me he preguntado si todavía el diagnóstico de Ortega en misión de la universidad no era un poquito optimista, porque el peligro es que se haya podido producir un fenómeno de politización del intelectual en el mal sentido además de la palabra. Es decir, que al intelectual le haya sucedido lo que de suyo le sucede al político democrático, ¿no? Que es el intento de halagar a la opinión pública y de ser aplaudido, y de tener éxito y de decir lo que quieren escuchar y por lo tanto convertirse no en poder espiritual, sino al revés, en halagar. Porque el problema del poder espiritual para Ortega, que serían los intelectuales, los filósofos griegos, el profeta de Israel, es contradecir al pueblo, criticarlo, denunciar sus vicios. Eso qué político democrático lo va a hacer, ¿no? Todo está bien, al revés. Ahora, el intelectual tenía esa obligación, o debería tenerla, y ahí es donde creo que apunta, no sé si deliberadamente, el sentido que yo veo en su pregunta, que es que los intelectuales no es que se hayan callado, es que han dicho lo que convenía decir, muchos, han halagado, han seguido la corrección política de la que hemos hablado después, ya en las últimas décadas, ¿no? Eso, someterse a la opinión dominante, cuando la función del intelectual es oponerse, hombre, tampoco oponerse por oponerse a todo, pero siempre hay algo que hay que corregir, siempre hay algo que no está bien, pues decirlo, y decirlo con libertad y con valentía, y aunque no guste, ¿no? Eso sí es cada vez más reducido, no se ha perdido del todo, pero cada vez, porque incluso los que lo intentan, al final también es verdad que se les podría reprochar que halagan, aunque sea una minoría o a otro grupo, pero también lo hacen apoyados en alguien, claro, cómo no, pero no es lo mismo halagar y buscar el aplauso que intentar, en palabras de Ortega otra vez, oponerse y seducir. Es decir, oponerse a la opinión pública, pero a la vez seduciéndola, ¿no? Convenciéndola de algo. Y esa función en gran medida se ha perdido. Y eso creo que tiene bastante que ver con la crisis de las universidades, que tienen muchas cosas buenas, que siguen ejerciendo la formación a las profesiones superiores o intelectuales, la investigación científica en gran medida y tantas cosas buenas, pero han perdido esa función de ejemplaridad o de crítica de la opinión pública, creo, en gran medida. En ese sentido, claro, uno sí puede tener cierta nostalgia de algunos intelectuales que en otras épocas, y puede que en parte en la nuestra, se atrevían a decir cosas que iban a tener mala acogida, pero que a lo mejor rectificaban algunos y acababan teniendo influencia, ¿no? Pero sí comparto la idea de que el mundo intelectual no es que esté callado, pero a veces, en algunos casos, hasta uno preferiría que se callara antes que dijeran ciertas cosas. Muchísimas gracias, Ignacio. Leo en este caso una pregunta de YouTube.
Pilar Quijada nos pregunta, dice, ahora que vemos la realidad a través de los medios de comunicación, ¿estamos haciendo un ensayo de la caverna de Platón? ¿Qué conclusión podemos sacar? Gracias. Tengo alguna duda, la pregunta es clara, pero tengo alguna duda de si voy a contestar enteramente a lo que me pregunta. En caso negativo, dígamelo y repregúnteme sin ningún problema. Claro, vamos a los medios de comunicación, que es un poco continuar con la cuestión anterior. Al fin y al cabo, ya Ortega decía que eran la única forma de poder espiritual en nuestro tiempo, ¿no? Claro, entonces, ¿qué valoración podemos hacer de eso? Pues a mí no me gusta tampoco hacer afirmaciones muy generales, porque siempre simplifican, son un poco injustas, ¿no? Habría que distinguir también entre medios, ¿no? Pero en general creo que los medios de comunicación nos mantienen, en general, insisto, prisioneros en la caverna. Si posiblemente la universidad tampoco acaba de liberarnos, o al menos no del todo, o no en muchos casos, creo que los medios de comunicación menos. Y ahí reside, yo creo, uno de los problemas fundamentales de la crisis actual. Yo en ocasiones me he preguntado, incluso he intentado responder, si la situación actual, ¿qué podríamos decir de esa rebelión de las masas o de ese hombre masa en rebeldía? ¿Ha triunfado esa rebelión o no? Y yo tiendo a pensar que la rebelión ha triunfado, que hoy manda ese hombre masa del que habla Ortega y otros intelectuales de su época, no olvidemos. Pero ese triunfo es un triunfo pírrico, porque ha conducido a situaciones cada vez más insoportables. Y yo, claro, releyendo esa afirmación un tanto ingeniosa y sarcástica, si quieren, de Ortega, de que el tonto es vitalicio y sin poros, pero añade él que el hombre masa no es tonto, tiene otros defectos, y desde luego tampoco es que sea enormemente perspicaz, pero no es tonto, ¿no? Dice. El peligro es que no sé si vamos hacia un gobierno de tontos. El gobierno no me refiero solamente en el sentido estricto del gobierno político, ¿no? Sino de un imperio, un dominio. Y a veces da esa sensación. Entonces, claro, la situación es muy complicada porque cómo reobrar sobre una situación en la que quienes tienen el control de los medios propagan ya una determinada visión del mundo que prácticamente hacen inatacable o muy difícilmente atacable, ¿no? No soy pesimista porque hay quien se resiste a eso, ¿eh? No, y yo creo que al final, iba a decir, la verdad, o el bien terminará por imponerse, ¿no? Pero no sin dificultades, porque es un trabajo muy complicado. A mí no me preocupa tanto la corrupción o la manipulación de la opinión pública, incluso la mentira, como el pasar como correcto y como verdadero y de forma inadvertida para el que recibe el mensaje lo que no lo es. En ese sentido, puede ser más perniciosa una serie de televisión que un informativo, a mi juicio. Pero en cualquier caso, el problema es quién puede aspirar a ejercer hoy el poder espiritual. Responder a esa pregunta, pues no estoy en condiciones de decir quién, porque además no es una cuestión de quién yo diga, sino quién pueda hacerlo de hecho, quien resulte ejemplar, quien consiga cumplir esa función. Unos mirarán a la universidad, yo ya digo que ahí hay muchas limitaciones. Otros todavía que ciertas iglesias, o la Iglesia Católica, que por cierto es una de las instituciones que se atreve a veces, unas veces más, otras menos, a ir contra la corriente. Bien, no siempre ir contra corriente es tener razón, a lo mejor, pero va contra corriente, ¿no? Es buscar dónde podemos encontrar esos modelos, porque al final la educación consiste en eso, en seguir modelos, ¿no? Pues en modelos con los que se convive, modelos del pasado, autores que leemos, etcétera.
Tampoco sé si puedo decir mucho más, pero para salir de la caverna, al menos Platón pensaba que era necesaria la filosofía. Insisto, no se trata de convertir a la mayoría en filósofos, ni que estudien filosofía millones y cientos, centenares de estudiantes, pero de que no se pierda la idea, porque Europa está vinculada esencialmente a la filosofía. Lo he dicho, filosofía griega, derecho romano, religión de Israel y cristianismo, ¿no? Y ciencia y democracia liberal, sin duda. Muchísimas gracias, Ignacio. Continuamos el turno de preguntas. Thibaut, he abierto tu micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero, perdón porque he llegado tarde a la conferencia, así que espero que mi pregunta no haya sido resuelta con claridad en los primeros minutos. Se suele decir que los pueblos tienen los dirigentes que se merecen. Esta crisis de nuestras instituciones que calificamos de moral no tendría su origen en la debilidad moral de los ciudadanos del siglo XXI, ya que posverdad y relativismo nos han llevado a un todo vale que la gente critica cuando le perjudica o disgusta, pero del que todos se quieren aprovechar, por ejemplo, con ejemplos un poco sencillos, pero aparcar en doble fila está mal, salvo cuando tengo mucha prisa. Eludir impuesto está mal, salvo que justo empiece yo a ganar mucho dinero y entonces es casi legítimo. Entonces mi pregunta sería, ¿no deberíamos reaccionar cada uno individualmente exigiéndonos a nosotros mismos la moralidad que de momento solo exigimos a los políticos e incluso dentro de los políticos diría que a los que no votamos, porque los nuestros les solemos perdonar mucho en el ámbito moral? Gracias. Sí, muchas gracias. Vamos a ver. Yo no sé si tenemos, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. En la afirmación encierra algo de verdad, pero puede tener un punto de exageración también. Y quizá no son las democracias, pero no hay que olvidar que el mando, el poder político, en situaciones normales, en excepcionales, no descansa solo ni principalmente en la fuerza, sino en un cierto estado de la opinión. En las democracias, además, como es un gobierno de la opinión pública, sí que hay una vinculación más, digamos, próxima entre el pueblo y sus representantes. No obstante, tampoco habría que hacer un paralelismo radical, en el sentido de que en ocasiones, es verdad que las democracias lo pueden corregir después, cada cierto tiempo, puede haber casos en los que grupos políticos obtengan un resultado electoral que luego utilicen de un modo que no es exactamente coincidente con lo que anunciaron. Y puede ocurrir que establezcan alianzas con grupos que no anunciaron que iban a hacer, tipo de alianzas, ¿no? Eso creo que hace que en ocasiones los gobiernos no sean un puro reflejo del estado de la opinión, pero evidentemente hay una vinculación. Y en última instancia, creo que es cierto que un pueblo de hombres libres difícilmente, y estoy parafraseando a Tocqueville, elegirán un gobierno de esclavos. O al revés, que hombres no acostumbrados a ser libres elijan un gobierno libre. Digamos que hay, una vez más, volviendo al, no ejemplo, sino a lo que afirmaba antes, la democracia como traducción política de la opinión pública nos lleva a eso, hay ese paralelismo, ¿no? Evidentemente, digamos que una situación de un pueblo degradado moralmente pues dará lugar a gobiernos y hay una cierta responsabilidad en eso, pero las democracias siempre permiten, digamos, la corrección de eso. Y si no, es que el propio pueblo está envilecido. No sé si le he contestado del todo, tengo la impresión de que había un aspecto de la pregunta que no he acabado de... Pero bueno, si quiere decírmelo. Sí, bueno, era sobre la segunda parte, era sobre la responsabilidad individual de comportarse con moralidad para quizás poder exigirlo a los gobiernos, que de momento criticamos mucho, pero que, Sí, del que el comportamiento individual no disten mucho. Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Eso tiene razón. Yo creo que en muchos casos se puede percibir
una cierta, no sé si llamarlo hipocresía, ¿no? De personas que no se comportan en su vida personal, moral, profesional de una forma correcta, luego exigen a los gobernantes, ¿no? En ese sentido tiene razón, pero es un problema ya de incoherencia personal, ¿no? Efectivamente yo creo que eso sucede como dice en muchos casos, ¿no? Y tampoco, luego hay el otro problema también un poco vinculado con eso, es si al hombre público, al político, se tiene que exigir un tipo de moralidad especial o superior, ¿no? Bueno, es un asunto debatido y no fácil, ¿no? Pero yo creo que la solución está en que en realidad las obligaciones morales, salvo algunas, evidentemente que son absolutamente universales, muchas veces son no relativas, pero sí dependientes de la situación personal de cada hombre, ¿no? Evidentemente quien no tiene hijos pues no tiene obligaciones paternas, ¿no? A sus hijos, ¿no? Quien no es profesor no tiene, y así sucesivamente. El político tiene unas obligaciones quizá gremiales específicas o peculiares. Tampoco significa que tengan que ser necesariamente más duras, ¿no? Pero sí, yo nunca, tengan en cuenta, hay una cosa que sí me gustaría recalcar, y es que los males políticos, con ser muchas veces gravísimos y perturbadores, nunca son muy profundos o muy radicales, sino que siempre proceden de un subsuelo social, moral y educativo, ¿no? Y a mí siempre me gusta mirar ahí, porque creo que ahí es donde se puede encontrar la solución de los otros problemas, ¿no? Si el pueblo, la sociedad, la educación marcha a la deriva, pues la política irá también, porque los fenómenos políticos son más bien reflejo superficial de algo que sucede en lo profundo de las sociedades, ¿no? Y bien, eso es lo que más o menos le puedo decir. Muchas gracias, Ignacio. Volvemos con una pregunta de YouTube. Fernando Díaz nos pregunta, dice, ¿qué diferencia hay entre la inmoralidad de países acomodados de Europa o Estados Unidos que autodestruyen su propio sistema democrático por complacencia y la corrupción de países emergentes con sistemas antidemocráticos? Gracias. Bueno, yo no sé si se puede establecer, seguro que sí, una comparación, pero a mí las dos cosas me parecen igualmente negativas, ¿no? No es que haya que ser más condescendiente con unos que con otros, ¿no? Puede que haya una, en principio, responsabilidad mayor, cuanto más alta sea la situación de un país o de un gobierno, la responsabilidad que pueda tener, ¿no? Pero tampoco estoy del todo convencido de que se produzca necesariamente eso, ¿no? Que grandes democracias estén destruyendo su propio... En algunos casos parece que sí. Miren, yo lo que sí percibo en las últimas décadas, en la experiencia de vida que tengo y un poquito de conocimiento histórico, es que lo que sí veo en nuestra época, en los últimos años o décadas, es una cierta degradación del nivel general, ¿no? Y esto tiene bastante que ver con todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Si uno compara a algunos políticos actuales con los de hace unas décadas, salvando excepciones, pues la comparación es bastante imposible. O sea que algo de eso hay. Pero tan mal me parece que una vieja democracia, ¿no?, destruya sus propias instituciones como que hay una corrupción en un país en desarrollo subdesarrollado. Ahora, lo que ya sí que puedo decir, al menos con cierta rotundidad, puedo estar equivocado, es que en lo que no tengo ninguna, digamos, tolerancia o si quieren conmiseraciones con la idea de que los pueblos con graves problemas económicos estén que autorizados o sea natural que prescindan de instituciones o democráticas o que tenga que haber corrupción en ellos. Uno puede entender por qué se produce, pero no justificarlo, ¿no? No sé, el pretender que en situaciones de subdesarrollo, como muchos intelectuales europeos decían en los años 50, 60, pues tengan que tener regímenes antidemocráticos o antiliberales para salir del subdesarrollo, me parece que es una visión no ya paternalista, sino que bordea casi, no diría el racismo, pero casi, ¿no? O sea que para ellos, sí, no, claro, ahí cómo van a tener democracia si son unos
salvajes, unos bárbaros, ¿no? O sea, el creer que las instituciones democráticas y liberales no son favorables al desarrollo de los pueblos creo que es un prejuicio antidemocrático y antiliberal. Es verdad, y esto ya es otra cosa distinta, que para que un régimen liberal o democrático arraigue se tienen que dar ciertas condiciones también. Eso es cierto. Pero bueno, no puedo decir que en un país desarrollado tenga que haber corrupción y que, por el contrario, claro, que en un país más o menos avanzado, rico, destruya sus instituciones, pues sea peor. Esas dos cosas están mal, ¿no? Yo creo que no lo justifican ni la corrupción, ni la política, ni la económica. Muchísimas gracias, Ignacio. Vamos a ir acabando. Leo una última pregunta. Dice, discúlpeme, dice, pero quizás debamos evaluar la posible existencia de una nueva moral. Quizás esa afirmación pudiera ser cierta hace años, pero el auge del ecologismo, modo Greta, el LGTB, el feminismo queer, movimientos similares no son en absoluto nihilistas, sino creadores de una nueva moral con sus propias normas y códigos morales, así como valores inherentes a las mismas normas. ¿Puede decirnos qué opina del auge de estas cuestiones? Muchas gracias. No, vamos a ver, sin ánimo de erigirme aquí en juez de morales o no morales. O sea, yo creo que esos movimientos se pueden entender, a mi juicio, más como derivaciones, si digo desviaciones puede sonar un poco peor, pero bueno, digamos derivaciones de la moral, si quieren llamémosle clásica o tradicional europea, que como una moral alternativa, a mi juicio. Y muchas veces son ideas correctas que en alguna medida, parafraseando a Chesterton, enloquecen en alguna medida, ¿no? O se radicalizan o se descarrían. No es que sean malas en sí mismas, sino que son... Pero no percibo eso una lucha entre dos morales. En ocasiones seguramente lo he llegado a pensar así o lo he llegado a plantear, pero no veo una moral alternativa. Y sin ánimo de ser arrogante ni petulante, espero que no resulte, veo más bien una tabla de valores o de principios morales o una moral a la que en ocasiones, no diré que en estos casos concretos que me ha puesto, se les opone simplemente la inmoralidad o la amoral, que hablaba también Ortega, que comentaba antes. Pero moral alternativa, no. Fíjense que en todas esas cuestiones, por ejemplo, el feminismo de determinado tipo, lo que hay es la idea clásica, liberal, de igualdad, que se vuelve un poquito extraña en algunas formas, ¿no? Ahora la igualdad legal entre hombres y mujeres es un principio hoy básico que está en la Constitución. Luego que unos consideren que en la realidad de los hechos no está suficientemente implantado me parecerá bien. Pero ya ciertas formas de feminismo radical lo que hacen es ir más allá de una idea que es muy sensata. Y así podríamos continuar. Bien, la liberación sexual, pues si llevamos ya desde los años 50 con esta historia, es simplemente eso, la ausencia de trabas para la sexualidad tal como uno la quiera entender. Eso es una moral. Bueno, eso es el principio del deseo, de que cada cual haga lo que le venga en gana siempre y cuando pues, no dañe directamente a otro. Que insisto que no es que me parezca bien ni mal ahora, que no veo una moral alternativa. Es simplemente una desviación o una exageración de la idea de libertad, en este caso sexual. Y así podemos continuar. Claro, hay un conflicto entre una moral tradicional y ciertas formas contemporáneas, ¿no? Pero que no veo yo una lucha entre dos morales que se enfrenten, sino estaría más cerca de la idea de que la modernidad deriva del cristianismo, pero que las ideas modernas en alguna medida se han dividido o separado en una modernidad que yo entendería ilustrada, perfectamente compatible con la tradición europea, filosófica y cristiana, y otra modernidad un tanto desnortada. Eso es lo que veo. Ahora, puedo estar equivocado. Muchísimas gracias, Ignacio. ¿Me escucháis? Sí. Fenomenal. Que, no, pues simplemente que se nos ha echado
ya el tiempo encima. La verdad es que se ha pasado volando, lo ha comentado también bastantes participantes en el chat, que la charla se les ha hecho tan amena que se la ha hecho muy breve y realmente es verdad, ¿no? Yo creo que han salido muchísimos temas también en el coloquio y te agradecemos muchísimo pues, que hayas estado con nosotros esta tarde por tu estupenda conferencia y por el coloquio también. Y nada más, antes de despedirnos, como siempre, agradecerles a todos ustedes también que han estado una vez más acompañándonos, aprendiendo, disfrutando también de esta sabiduría. Nada más, muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes.